Damos gracias, Señor, ¿verdad?, por esta oportunidad de seguir estudiando este tema tan importante. Todos los temas en la Biblia, ninguno es más o menos importante que otro, ya que está en la palabra y de por sí ya estando en la Biblia, pues ya es importante. Pero este tema que estamos analizando merece su atención especial y el análisis de estas profecías incrementan no solo nuestra capacidad racional para poder entender a Dios, sino que también nos edifica saber que en un mundo donde en el medio que vivimos hoy está tan manipulado, está tan obstinadamente desviado de la verdad, que nosotros sentimos un aprecio al Señor y un aprecio a la palabra por poder entender muchas de estas cosas y no ser parte del mundo que está oscuro, sino tener el privilegio de ser parte del mundo en el que está en la luz, porque hemos decidido, ¿verdad?, seguir al Señor, que es la luz del mundo. El tema en que nosotros nos quedamos en la clase anterior, ya estuvimos analizando aquel momento en el que se relata en el capítulo 8, y no vamos a repetir, solamente es teniendo en cuenta el punto donde nosotros quedamos, y en el versículo 13 y en el versículo 14 del capítulo 8 del libro de Daniel. Estos dos versículos son muy importantes que nosotros debemos analizar, y también vamos a analizar el versículo 17, que es un versículo que confunde mucho, y es un versículo que los hermanos dispensacionalistas o los hermanos premilenarios utilizan, que tiene una tendencia a estar fuera de la interpretación por el contexto mismo que la misma profecía está poniendo de manifiesto. Y estos versículos de 13 y 14 dice: entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Algunas veces esta profecía la posponen para el final, para la última semana de la historia. Pero este es un pasaje que cuando nosotros analizamos en el rigor histórico de cómo a través de los años se va cumpliendo cada una de las profecías que habló Daniel, nosotros nos quedamos bien asombrados de que ya también esto se cumplió, y vamos a poner la fecha exacta del cumplimiento de esta profecía. Y en el año 171 al año 165 antes de Cristo, ese es el momento en el que Antíoco Epífanes estaba desarrollando su agenda diabólica anti Dios, y es el momento en el que se cumplen estas 2300 días y mañanas, o sea, 2300 tardes y mañanas, y a partir de ahí fue que el santuario fue purificado. Nosotros sabemos esto porque en esa época es cuando está Antíoco Epífanes. ¿Quién es Antíoco Epífanes? Recuerden que es el cuerno pequeño que salió de aquel cuerno, de aquel imperio que se dividió en 4, y él salió de uno de esos cuernos, y entonces fue un cuerno muy poderoso que se le permitió hacer todo lo que quiso. Ya nosotros lo leímos en el pasaje de ese mismo capítulo en los versículos anteriores. O sea, en ese momento el templo de Jerusalén volvió a sus funciones. Ya nosotros leímos que anteriormente sus funciones habían sido quitadas por Antíoco Epífanes. Y en el versículo 25 dice algo interesante. Dice: con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado no por mano humana. Es decir, que la Biblia habla
o sea, el último profeta del Antiguo Testamento fue Malaquías. Malaquías fue contemporáneo de esa época cuando surgen los macabeos. Ustedes se acuerdan que los macabeos son una familia judía que ellos fueron los que liberaron a Israel de este dominio, y fue en esa época en la que precisamente se instauró otra vez el servicio de adoración a Dios y fue restablecido el templo, volvió a sus funciones, y sabemos que Malaquías fue el último profeta del Antiguo Testamento. A partir de Malaquías hasta Juan el Bautista se considera ese proceso histórico como el período intertestamentario. El período intertestamentario es el período en que hubo un silencio profético, porque no hubo profetas que se pudieran registrar dentro del canon del Antiguo Testamento. Pero las profecías de Daniel tienen su cumplimiento en ese proceso en el que no hay un profeta activo como después del profeta Malaquías. Es decir, que en el año 171 al año 165 es el momento de que pasan estas 2300 tardes y 2300 mañanas para que el tabernáculo, para que el santuario fuera otra vez vuelto a su normalidad. Es esos años antes de Cristo. Es el año precisamente en los que está Antíoco Epífanes haciendo todo tipo de maldad, como leímos en este versículo 25. Pero dice que sería quitado no por mano. O sea que los judíos creyeron que fue una acción directa de Dios sobre Antíoco por su maldad, por su odio hacia Dios y hacia el pueblo judío. Dice que Antíoco Epífanes murió no por una guerra, no murió por un atentado, se considera que murió por una enfermedad. Y los judíos consideraban que él murió por una intervención directa de Dios. Nosotros acuérdense que estudiamos los diferentes tipos de juicio que Dios hace. Uno de los juicios es el juicio especial. El juicio especial de Dios va contra personas como Antíoco Epífanes, que es la acción directa de Dios sobre el individuo. Una acción directa de Dios contra el individuo fue contra Ananías y Zafira. Recuerdan que ellos murieron por mentir al Espíritu Santo y mintieron a la congregación cuando trajeron su ofrenda por las propiedades que ellos habían vendido. Eso está en el libro de los Hechos en el capítulo 5. O sea, son tan demoledores, son tan contundentes los relatos narrados por la misma historia. O sea, que no es una narrativa humana de una persona recogiendo datos históricos, sino que es una consecutividad de hechos que ponen de manifiesto la veracidad de que los enemigos del cristianismo y de los judíos no pueden refutar, porque son los hechos, y los hechos no se pueden cambiar. Aunque tú quieras hacer la interpretación de los hechos que tú quieras, los hechos no se pueden cambiar. Son los sucesos que ya quedaron en la historia. Es decir, uno de los más fervientes opositores fue el helenista Porfirio. Ya nosotros lo vimos, y que eso puede quedar en su mente como el iniciador él escribió un libro. Él escribió ese libro aproximadamente unos 2 siglos después del cristianismo, y él escribió ese libro para desacreditar a Daniel, decir que Daniel ni siquiera existió, ni siquiera fue quien escribió el libro. Es decir, toda una serie de barbaridades, para desacreditar el mensaje del Señor. Pero lamentablemente no fue el primero, sino ya en el siglo XIX, en los siglos albores del siglo XX, esa tendencia liberal de Porfirio la asumieron muchísimos teólogos, pastores, que asumieron esa misma manera de pensar. Entonces comenzaron a minar la veracidad del libro y las profecías de Daniel, restándole valor a tal punto que desacreditan que el mensaje viene de Dios. Entonces son engendros de Satanás y tienen la misma mentalidad demoníaca que tenía Porfirio y todos los que con él creyeron que el libro de Daniel no era genuino de él. Por eso estuvimos hablando sobre la paternidad del libro de Daniel. Entonces vamos nosotros a no detenernos tanto en eso. Y hay una ilustración que quisiera ponerle muy interesante, que por ejemplo,
para la interpretación de las profecías es parecido a una cadena, o sea, a los eslabones. Las cadenas tienen una serie de eslabones que son las que te llevan de un punto hacia otro punto. Es medido. Si tú quitas un eslabón, la cadena no puede cumplir su función. Es igual que una escalera. Si la escalera para subir de aquí, de donde estamos sentados, a la habitación donde vive Albertico y Becky, son 3 escalones. Si tú le quitas uno, va a ser muy difícil que tú puedas subir. Tú vas a un edificio que para tú subir de la planta baja al 4º piso, tiene que tener cierta cantidad de eslabones. Si tú le quitas alguno, pues entonces la escalera, por muy linda que sea y por muy bueno que tengan los eslabones, si le falta, no te es útil, no sirve. Igual que las ruedas dentadas. Las ruedas dentadas se utilizan para un reloj, para un automóvil, cada rueda tiene su cantidad específica de dientes, que es la que hace que ese engranaje pueda ser funcional para lo que un ingeniero lo diseñó. Entonces, si le quitas un diente, salta. Entonces, la función no puede realizarse. Entonces, en la interpretación de las profecías sucede exactamente igual. Si se hace una interpretación equivocada, si alguna interpretación no se ve y no se interpreta en el lugar correcto, entonces eso va a crear un salto. Y el programa o la escuela que hace ese análisis o los teólogos no van a llegar a tener una cosmovisión clara de lo que esa profecía, de lo que ese mensaje está tratando de transmitir. Entonces, estos pequeños ejemplos nos ayudan a entender de que en el árbol escatológico, de que en la estructura escatológica, todo tiene que estar bien concatenado, porque si no vamos a transmitir después un mensaje que es completamente distorsionado. Por eso existen tantas escuelas escatológicas y por eso existen tantas lagunas, porque algunas se saltan eventos, otros los interpretan mal, entonces la cadena es insuficiente, los eslabones no son los que deben ser para que se cumpla esa función, la escalera no te llega al punto que debía llevarte y los engranajes no funcionan adecuadamente para que se logre finalmente el objetivo de que el reloj de su tiempo, de que el carro pueda arrancar y así para lo que cada engranaje es utilizado. Entonces el desarrollo de este capítulo 9 de las 70 semanas es muy importante. Por eso, hermano, hay algo que nosotros no debemos pasar por alto, que está ahí en el capítulo 8 de Daniel y en el versículo 7, 17, que se presta a confusión. Y ese es un eslabón de que estamos hablando. Ese es un engranaje, un diente del engranaje de que estamos hablando. Ese es un peldaño de la escalera de que estamos hablando. Dice el versículo 17. Vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré. Ese es el ángel que estaba hablando, dice. Y me postré sobre su rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Entonces, si este eslabón y si este diente de la rueda no lo podemos interpretar bien, entonces toda la escatología se va de su lugar. Por eso es que cuando dice tiempo del fin, creen que esto es para cuando el retorno de Cristo. ¿Entiendes? Entonces, cuando tú lo sacas de aquí y lo pones al retorno de Cristo, no tienes que tener un milenio donde lo vas a poner. Por eso ellos consideran en el milenio a partir de la segunda venida de Jesucristo. Por eso ya entonces ese eslabón remueve completamente la cadena. Ese eslabón desarticula completamente la función de la ruedita dentada y también hace que la escalera no te lleve a ningún lugar. Y entonces, ¿cómo podemos aclarar este versículo que trae confusión? Porque cuando dice aquí que es para el cumplimiento que es para el tiempo del fin, ¿a qué se está refiriendo eso? Entonces, hay algunos versículos que ustedes que lo podemos analizar porque es muy importante verlo, que está ahí en Primera de Juan, capítulo 2, Primera de Juan, y vamos a leer estos versículos porque es importante que nosotros podamos
podamos leerlo, podamos entender de qué se trata. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, que es un versículo que lo hemos leído muchas veces y que probablemente lo tengamos de memoria. Dice ahí: sí, lee, sí. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oís que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Ajá. Por eso conocemos que es el último tiempo. O sea que lo que está diciendo aquí Daniel, muchas gracias, Bertico. Lo que está diciendo aquí Daniel es muy interesante. Daniel está diciendo que esta profecía, ¿para cuándo era? Para el tiempo del fin. Para el tiempo del fin. ¿Cuándo es el tiempo del fin? El tiempo del fin se inicia con el cumplimiento de la profecía de la persona de Cristo, que es la culminación de las 70 semanas, Daniel. Fíjate. A partir de ahí se inicia el tiempo del fin. Y Juan lo corrobora. Juan está diciendo, hijito, ya es el último tiempo. Es decir, que en el último tiempo se iban a cumplir estas profecías. Entonces, si tú no ves ese eslabón, no se entiende, Alfredo, ¿verdad? En el último eslabón es ese. Si tú no entiendes ahí ese versículo, porque los que no lo entienden dice que el tiempo del fin es después de la segunda venida de Jesucristo. Entonces, si tú crees que el tiempo del fin es después de la segunda venida de Jesucristo, que se establece un milenio de 1000 años literal, y entonces después de ese milenio habrá una batalla final. Después de esa batalla final, porque esa batalla final viene por causa de que la gente va a ser engañada ante los ojos de Cristo. Entonces imagínense que Cristo va a estar sentado en el trono de David, todo el mundo va a mirarlo, el internet, todo en la panorámica de ellos, van a ver la gloria de Dios en Cristo, y Satanás viene y engaña a la gente otra vez. ¿Dónde está el poder de Cristo ahí? Yo no puedo entender eso, no hay una manera ni siquiera racional de entenderlo, pero todo se debe a que hay un eslabón que se perdió, todo se debe a que en la rueda dentada de las profecías se perdió este punto del que Daniel habla con tanta claridad. En Gálatas, yo quiero en Gálatas capítulo 1, versículo 4, también habla muy claro sobre esto, para que ustedes vean que no solo es un solo versículo. Gálatas capítulo 1, versículo 4, dice, el cual, Gálatas 1, versículo 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Y qué ocurrió en la primera venida de Jesucristo? Es el cumplimiento de la profecía de Daniel de que vendría el príncipe, que vendría a terminar ¿con qué? Con la prevaricación, con el pecado. Y Juan lo confirma cuando dice aquí el pecado, el cordero, que quita el pecado. El pecado es el problema. Déjenme decirle, hermano, el problema no son los partidos que están gobernando, ni los republicanos demócratas, ni son los comunistas, ni son los liberales, ni son el problema es el pecado. El cáncer del pecado. El problema es el pecado, y lo ignoramos tanto que estamos en pecado y no nos damos cuenta. Entonces, cuando somos liberados del pecado, ¿y por qué podemos ser liberados? Por eso hay solución para los problemas, para todos los problemas que hablamos. Para todo hay solución, porque Cristo vino, que es el pecado, y aun cuando no tengamos conciencia de pecado, dicen pecado me concibió mi madre, dijo David, y aún tenemos una herencia. Por eso, ¿quién puede lanzar una piedra? Pero todos en Cristo pueden guardar la piedra. O sea, aquella multitud que vino a apedrear a la mujer, cuando Cristo le dijo, si están sin pecado, tírenla. Ellos se sintieron pecadores. Y que moralmente iban a apedrear a la mujer y al Sí, hombre. exacto. Era una acción injusta completa. Completamente. Exacto. Pero ¿qué tuvieron que hacer ellos? Soltar la piedra. Soltar la piedra. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Soltar la piedra. Y abandonarnos en las manos del Señor. Soltar la piedra. ¿Entiendes? Soltar la piedra hace posible. Ahora, soltar la piedra, pero no irnos. El error de ellos fue en alejarse de Cristo. La mujer, que era la que iba a coger las pedradas,
se quedó al lado de Cristo. Entonces Cristo le dijo, tú también te puedes ir, pero tus pecados te son perdonados. Los de ellos no, pero los tuyos sí. ¿Entiendes? A la única que no trajo piedra fue la que salió perdonada. Oye, está bueno eso, ¿verdad? Entonces, dice aquí en Gálatas 1:4, dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de ¿qué? Del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios, de nuestro Dios y Padre. Hay muchos versículos que pueden ayudar, pero solamente estamos hablando de un detalle para entender el engranaje profético, ¿ves? Entonces, el tiempo del fin. Esta es la frase que nosotros debemos guardar en nuestra mente, porque esa es la frase que confunde, y por eso debe nosotros poner mucha atención. Después yo le voy a dar muchos más detalles sobre este punto de el tiempo del fin, sobre la terminación del presente siglo malo. Es decir, que la Biblia habla muy claramente de que está el siglo malo, que es la historia del hombre, y está el fin del siglo, que es el final de la historia del siglo malo. Entonces, nosotros, por la gracia de Dios, comenzamos a recibir esa bendición cuando comienza el tiempo del fin. Hijito, ya es el tiempo del fin, es lo que dijo Juan, y nosotros seguimos esa enseñanza para no equivocarnos. Es un detalle que queríamos que nosotros entendiéramos. Y en el capítulo 9, como ya hemos hablado, es grandemente admirable esta profecía, porque además de controversial, por una parte, están los que tienen una imaginación tremenda, que ven a un león con un niño, lo ven gráfico, lo ven literal, un niño cogiendo una serpiente venenosa en la mano, creen que yo creo que Dios, cuando hizo un león, antes del pecado y después del pecado, el león era para comerse, el león no comía hierba. No hay una manera, porque aunque la creación sufrió como consecuencia del pecado en sus limitaciones, pero nada cambió en el sentido existencial. ¿Entiendes? El león era león antes y después, y la ovejita era ovejita antes y después. ¿Entiendes? Entonces, muchos tienen esa imaginación muy fértil, y están los que tienen carencia también teológica, que no leen la Biblia, que no entienden lo que la Biblia dice y se ponen inclusive a enseñarla. Este capítulo 9 tiene un gran peso porque tiene un cumplimiento más allá de 165 años antes de Cristo. Lo que estamos hablando, que tiene que ver con la experiencia de Antíoco Epífanes, que ocurre en la época del período intertestamentario. Las profecías, acuérdense que las profecías marcan un periodo de ¿cuántos años? 490 años, 490 años. Y al final va a suceder una serie de eventos muy trascendentes. ¿Cuándo terminan los 490 años? A ver. Los 490 años terminan cuando comienza el tiempo del fin. ¿Ustedes están entendiendo ya la idea? O sea que ese texto de Daniel, que confunde a muchos, es el que da la luz para entenderlo. Ese tiempo del fin en que se va a cumplir todo esto que está diciendo Daniel, precisamente da inicio al tiempo del fin, que el tiempo del fin lo inicia el príncipe de los príncipes, el Mesías, que traería la solución para el problema que impedía que el tiempo del fin pudiera iniciarse, que era la prevaricación, que era el pecado, que era la desobediencia de los hombres a Dios. Y eso sería en la última semana de las 70 semanas de Daniel. Entonces, lo que iba a ocurrir allí eran algunos aspectos muy fundamentales. Dice el texto, se pondría fin ¿a quién? Se pondría fin al pecado. ¿Quién pone fin al pecado? Eso no nos cabe la menor duda, ¿sí o no?
Fíjate qué importante. Dice, Él pone fin al pecado. Se acaban las prevaricaciones. O sea, ya se acabó el ignorar el pacto, porque la última violación de pacto que hizo Israel fue crucificar a Mesías. Por eso ahí en el capítulo 11 dice, si en su defección, la violación del pacto de Israel, capítulo 11 de los Romanos, si en su defección llegó la riqueza a este mundo, así que porque ellos quebraron el pacto, el evangelio llegó a nosotros. Quiere decir que en los errores, en los imposibles, Dios se glorifica, aun cuando en lo posible no hicimos lo correcto. Porque lo correcto para los judíos era recibir a Cristo. Eso era lo posible. Entonces se creó un problema imposible por causa de esa prevaricación, por causa de ese quebranto del fallo que trajo lo imposible, que fue la solución de los problemas, que era el pecado, que traía el pecado. ¿Entendemos? Lo maravilloso que es Dios. Por eso nos da a nosotros un gozo interior, nos da a nosotros una convicción de fe extraordinaria. Entonces, tengo la tentación a seguir por ahí, pero no, vamos a seguir con el texto que nos ocupa. Dice que podría expiar la iniquidad y traer justicia perdurable. Ninguna justicia humana es perdurable. Las justicias humanas son temporales, como temporal es el hombre que dice que es justo. Porque el hombre va movido por sus intereses, no por sus convicciones. Entonces, cuando son intereses y no convicciones, la moral y la ética no es la base que sustenta una justicia perdurable. ¿Entiendes? Entonces, eso es muy, muy importante. Dice, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Versículo 24 lo dice con mucha claridad de este pasaje. Sí, Daniel dice, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. ¿Y cuándo va a ser eso, hermano? Eso fue cuando Cristo murió. Es la primera venida de Jesucristo. Eso ocurrió cuando, hermano, en el tiempo del fin. Y Juan dice, ya es el tiempo, ya estamos, hijito, ya es el tiempo del fin, el último tiempo. Entonces, en el último tiempo, era en el tiempo en el que esa profecía se iba a expiar la iniquidad, ponerle fin al pecado. Ya el pecado no sería una justificación para la ira de Dios, porque ya era expiado por Cristo, que llenaba todas las expectativas de las exigencias de la justicia divina con relación al hombre. Espérate, Padre, yo morí por ello. Oye, lo que hizo Cristo es mucho más grande de lo que nuestra capacidad racional puede entender. Sí. Algo que me vino a la mente que el pastor Wilson explica con respecto a los hechos de la siguiente semana. Todo el mundo llega hasta las 69 de manera cronológica. Así en es. El tiempo. Así es. Y entonces después se salta el tiempo, porque eso es algo irracional, porque Dios determinó el tiempo en que vivimos. Hay 24 horas, hay tantos meses, hay lunes, martes, miércoles. Entonces todo el mundo hasta el 69, hasta la semana 69 lo ve en el tiempo. Todos están de acuerdo en eso. Cronológicamente, sí. Y después hacen un salto irracional, violando toda la cronología del tiempo. Entonces estás entendiendo bien lo que estamos descubriendo a la mañana de hoy. Y eso mucha gente no se da cuenta, que están violando lo que Dios estableció cronológicamente del tiempo. Entonces, en el orden cronológico, se están saltando el versículo 17 del capítulo 8. Claro, se lo saltan. ¿Por qué? Porque si tú no entiendes eso, es lo que está diciendo la hermana, tienes que convertirte en los dispensacionalistas premilenarios, porque ahí es donde ellos no ven que el fin del pecado, entonces, el tiempo ese es el fin del dominio del pecado, se para el tiempo ahí y no hay en el tiempo hasta que no se justifica en la Biblia. Ese paréntesis no se justifica en la Biblia. ¿Dónde está eso en la Biblia? Dice que termina la prevaricación. El versículo está clarito, termina la prevaricación, se le pone fin al pecado. ¿Cuándo es eso? En el tiempo del fin. No es en el tiempo del fin que comienza un periodo. El tiempo del fin es el tiempo del fin, se acabó. Ya el pecado es desde que Cristo vino. O sea que es tremendamente maravilloso que las profecías de Daniel te indican con esa precisión, con esa exactitud, cuando inicia el tiempo del fin. Porque no dice el día del fin,
eso es otra cosa. Es otra cosa. Ese es ignorar los engranajes. El día del Señor es el último, pero el tiempo del fin es un proceso en el que se desarrolla lo que Daniel está hablando. Las profecías de Daniel son extraordinarias por eso. Entonces, hermanos, dice este versículo, con esto vamos a ir terminando para dejar esto para la próxima clase. Dice el versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Dice, se volverá a edificar la plaza, el muro en los tiempos angustiosos. Eso es cuando Herodes es quien comienza a construir el templo. Y algunos historiadores dicen que no lo pudo ni terminar. Y pasó 46 años construyendo el templo. Y antes que se pusiera su esplendor total, no quedó allí piedra sobre piedra que no fuera de arriba. Exactamente como dijo Cristo. Quiere decir, olvídese del sistema mosaico. Ya. Todo lo que tenía el sistema mosaico se cumple en la persona del Mesías. No lo vieron. No lo vieron. Por eso hay 2 grandes problemas interpretativos. Los judíos, primero, creen que el Mesías no ha venido. Por eso están como están. No asimilaron, primero, que el Mesías fuera Dios. No concebían que un hombre, como dice el profeta, sin atractivo para que le deseemos. O sea, no, el atractivo es el traje, la corona, el séquito, las trompetas. Ese era el atractivo. Dice, más para que le deseemos. Quiere decir, no es el atractivo que tú estás acostumbrado, que un rey viene, sino tú le vas a desear porque ese ser que no tiene ese atractivo va a hacer lo que ninguno de ellos con esos atractivos pudo hacer jamás. Bueno, entró en un asno. Entró en un asno, los pobrecitos infelices del barrio, los niños sin zapatos, los pastorcitos y los pescadores, una serie de gente de la chusma del barrio, vamos a decirlo en el sentido positivo, de gente eran los que le ponían sus pobrecitas togas y sus cosas pobrecitas y no habían alfombras sino pencas. Y ahí estaba entrando el Dios de la gloria. No lo vieron. No tenía el atractivo que se inventan los hombres, que es un invento siniestro, es un invento hipócrita, es un invento cínico, porque los mismos pobrecitos no se dan cuenta que esa suculencia es a costa de los infelices. Es lo mismo hoy, la gente aprobando los proyectos globalistas, cuando el proyecto globalista es para quitarle la libertad, para pisotearlo, para convertirlo en un objeto que los hace ricos a ellos. Por eso la lucha y la ideología de las clases es un invento del diablo. Pues, pastor, pero es que los judíos, bueno, los hombres en general, y en este caso los judíos, siempre tuvieron ese problema. Y los hombres, porque los hombres siempre quisieron tener a alguien que les mandara. Y el pueblo de Israel tenía como rey a Dios. Ajá. Y pidió rey. Así es. O sea que se embarcaron ellos mismos. Ya ellos venían con ese problema. Desde su fundación. Desde su fundación. Entonces, ese es el primer problema que había de interpretación. Los judíos, ellos están todavía esperando el Mesías. Sí, Señor. Y no asimilaron que el Mesías fuera Dios hecho hombre y que no estableciera su reino civil a través de la fuerza como los reinos humanos. Es decir, que ellos no concebían que siendo Roma lo que era, ellos no viniera un Mesías que se tragara a Roma. Sin embargo, la iglesia superó al Imperio Romano. Sí, señor. El Imperio Romano desapareció de forma visible porque no ha desaparecido. Claro, esa bestia está dando por ahí, se está organizando, ¿entiendes? Pero la iglesia, a pesar de las grandes apostasías en las que ha vivido la historia de la iglesia, el remanente no lo toca Satanás, no puede, porque es Dios en ellos. Entonces, eso es importante. El segundo problema, los grandes problemas interpretativos, es el problema dispensacionalista o premilenario, que ellos creen que se establecerá el reino al final de la historia. O sea que esos dos problemas interpretativos han ido socavando a lo largo de los siglos una interpretación pura de las profecías de Daniel. Se violan todos los textos de Cristo cuando dice, he aquí el reino. Exactamente, exactamente. Y a eso nosotros lo estudiamos Mateo 24, Mateo 25. Ese no corra, no, el reino de Dios está aquí. ¿Entiendes? O sea, el reino de Dios se establece
como dijo Daniel en capítulo 2, versículo 44. Una piedrita no cortada, hermano, tumba la imagen. En la imagen, ¿quién están representados? Los cuatro imperios. Iba a suceder en el cuarto imperio. Quiere decir que muy importante que se pueda entender bien toda esa estructura bíblica, no una escuela. Por eso nosotros no nos definimos en ninguna escuela teológica. Todas las escuelas teológicas tienen sus lagunas, pero el que estudia la Biblia no tiene lagunas. Yo no me declaro premilenario, yo no me declaro amilenario, yo me declaro simplemente un simple estudiante de la Biblia, tal como se identificaron a sí mismos los apóstoles. Porque lo que creemos, el fundamento para lo que creemos está en Cristo y los apóstoles, que es el fundamento de la iglesia. Si te sales de ahí, te embarcas. Te comienzas a comer peldaños, te comienzas a comer eslabones y te comienzas a comerte los dientecitos de la rueda dental que hace posible una interpretación correcta y adecuada de la Biblia. Para la próxima clase, el próximo domingo, si Dios nos lo permite, vamos a hablar de 3 posiciones que existen sobre la nación de Israel. ¿Por qué? Porque una visión equivocada de los judíos, ligada con una visión equivocada de los cristianos gentiles, son un componente, es un cóctel que mina la sencillez interpretativa de la profecía. Y hay 3 posiciones respecto a Israel que a nosotros debemos mirarla y debemos asumir la posición bíblica, estrictamente bíblica. No me avergüenzo. Hay algunos hermanos que me han preguntado, ¿de qué escuela somos nosotros? ¿De qué escuela? No te metas en ninguna escuela. Métete en la Biblia, métete en la palabra de Dios, porque hay muchos errores que tienen que ver con eso. Y hay, por ejemplo, la escuela premilenaria cree que Israel es el fin, es el fin que Dios tiene reservado para este mundo. Todas las naciones van a estar bajo el dominio de Israel. Israel es el centro. Esa es por eso ellos dicen que Cristo viene a reinar en Israel y todo el mundo va a ser subyugado a los judíos. Esa es la arrogancia que viven los judíos. Tienen una mentalidad globalista, imperialista. Imperialista, globalista, que son las dos cosas mezcladas. Y están los amilenarios que consideran que ya Israel no está en el plan de Dios. Israel ya no existe en el plan de Dios. Entonces pasan por alto todos los textos que hablan de la conversión de Israel, de la higuera, como la higuera es aprender que ya el tiempo cambia. Quiere decir que tienes que mirar la historia de Israel. Todavía Israel es importante, habla de la conversión de Israel, ¿entiendes? Quiere decir que se habla acerca de un tiempo en el fin, que será el tiempo en el que Dios demostrará al mundo que Él no perdió. Ahora los globalistas creen que tienen el control del mundo y eso los manda más. No, al final del cumplimiento del tiempo, al final o el día en el que el tiempo del fin tiene su fin por el día del Señor, quedará demostrado ante los ángeles, ante la iglesia y ante el mundo que el plan de Dios fue el mejor, porque fue el que mejor éxito tuvo sobre las bases ético-morales. Así que el Señor nos bendiga y podamos en esta mañana agradecer al Señor, porque no son complicadas las cosas. Es simplemente ver un peldaño, es simplemente ver un eslabón, es simplemente ver un dientecito en una rueda para darnos cuenta de la importancia que tiene un detalle que ayuda a entender las macro profecías. Que el Señor les bendiga y continuamos con nuestro tema el próximo domingo. Amén.